Bueno, ya se lo adelantábamos hace unos instantes. A esta hora de la mañana se conecta el doctor Julio Sandoval, a quien le preguntábamos en el Día Mundial de los Abrazos si hoy podemos repartir abrazos o no. Pero antes que eso, quiero reiterarles a ustedes que el doctor Sandoval es médico especialista en medicina interna, medicina crítica, ex asesor nacional COVID-19 y jefe de cuidados intensivos del Hospital de Panama Clinic. Importante, doctor Sandoval, ¿cómo está? Muy buenos días. Díganos, ¿nos podemos abrazar hoy, sí o no? ¿O realmente mejor nos quedamos tranquilitos? Buenos días. Buenos días Alexandra Sinilio por la invitación a Radio Panamá, Mirna Ortega y Ángel. Por supuesto que no es momento precisamente ahora para los abrazos, pero de verdad que nos ha hecho mucha falta en esta pandemia ese contacto social, ¿no? Pero hay que seguir usando nuestras mascarillas y tratar de mantener nuestro distanciamiento. Esos abrazos se pueden dar en nuestras burbujas familiares, en las cuales conocemos, digamos, cómo llevan su comportamiento. Y como tú decías, Mirna, muy buena la música de John Bon Jovi para empezar un viernes. Doctor, es que hay que ponerle un tono, Hay que sí, ponerle un toque de alegría a toda esta a avalancha, los ¿verdad? días, porque ayer vimos exorbitantes casos, más de 12,000 casos. La verdad es Así que es. hay una gente que dice ya no sigan midiendo más los números, pero la verdad es que sí es impactante cuando vemos estas cifras. Doctor, ¿usted qué piensa? ¿Cuándo vamos a comenzar a bajar nuevamente o esta tendencia va a seguir en aumento? Bueno, Mirna, tú lo acabas de decir muy bien. Ayer vimos un récord de casos, 12.531 casos el día de ayer. Y ya ha cobrado en Panamá 7.575 vidas este virus en esta pandemia. Se realizaron 36.000 pruebas y la positividad ya aumentó a 35%. Una de las cosas que ya tenemos que ir reconsiderando es la trazabilidad. Es casi imposible hacer una trazabilidad cuando tú vas a tener 15.000 y 20.000 casos diarios. Por cada caso, tú tienes que saber que hay unos 2, 3 subregistros. Eso es así. Entonces, eh, debemos ir modificando algunas prácticas en esta pandemia, como el tema de la trazabilidad, empoderar un poco más al individuo, a la familia, a lo que es el autocuidado, el autoaislamiento, y cambiar ciertos conceptos, que es parte de lo que yo quería compartir en esta entrevista, ciertos conceptos que yo creo que hay que revisarlos. ¿Cómo cuáles, Empezando, doctor? correcto, Alexandra, como por ejemplo, revisar todo lo que son los criterios de aislamiento y cuarentena. Nosotros a veces pensamos que el Ministerio de Salud en conjunto le cuesta ser un poco dinámico en la toma de decisiones y cambiar ciertas medidas. Por ejemplo, nosotros veníamos proponiendo de hace meses el acortamiento de la cuarentena a 10 días. Y fue hasta hace, si no me equivoco, un mes y medio que se acortó a 10 días. Bueno, ya los organismos internacionales ya van por 7 y algunos 5 días. Entonces, una de las cosas que hay que revisar es persona que tuvo contacto con un caso positivo y que está completamente vacunado y no tiene síntomas, no tiene que hacer cuarentena y seguir usando mascarillas. Pero esos conceptos actuales cuesta cuando venga la toma de decisiones. Han pasado varios meses y se han perdido plazas de trabajo, tienes personal importante que no está acudiendo a atender porque están aislados. Acortar cuarentena y aislamiento a 7 días es una propuesta que ya venimos trabajando con varios expertos en el tema y hay que considerarla. Personal indispensable, médico, controladores aéreos, personal de bomberos, personal de seguridad, personal indispensable, personal de salud, con una prueba negativa al 5.º día puede reincorporarse a su trabajo. Facilitar la inclusión de pruebas rápidas de autodiagnóstico, que por ahí llaman caseras, que ha sido todo un tema. Eso hay que incorporarlo rápidamente a nuestro armamental diagnóstico, porque permite que la gente se haga su prueba y se autoaísle de manera inmediata y corte la cadena de contagio. Y esas pruebas no tienen ninguna ciencia, Alexandra y Mirna,
y por ahí lo compartí en mis redes, es desafortunado algunas declaraciones del Colegio de Tecnólogos, porque no todos comparten esa opinión, ojo, porque es una prueba que la hace hasta un niño, a una pulgada de la nariz, como si fuera un hisopo, como si te estuvieras limpiando el oído. Una prueba que no Claro. tiene ninguna ciencia en cada fosa nasal y la pones en un cassette y te dice si estás positivo o negativo. Así que esas son algunas propuestas que les menciono, y la otra obviamente lo de la trazabilidad. Hay que reevaluar el tema de la trazabilidad. Es imposible hacer trazabilidad con 15, 20 mil casos diarios. Doctor, y precisamente eso le quería preguntar, porque vi unas declaraciones del ministro de Salud de Argentina que decía que ya es tiempo de dejar de contar los casos, que donde hay que enfocarse es en detectar a las personas que están en riesgo de tener una enfermedad grave y concentrarse en atender a esas personas y evitar que empeore el cuadro y que mueran. ¿Usted está de acuerdo con eso? Estamos perdiendo un tiempo valioso contabilizando y un trabajo, un esfuerzo grandísimo en contabilizar, y eso ya no vale la pena. Correcto. Esta cuarta ola de Omicron, y ya que mencionas Argentina, te puedo decir, mira, por ejemplo, en Nueva York, el primer caso de Omicron se dio en 1 de diciembre, y 6 semanas después la capacidad hospitalaria llegó a su tope en Nueva York. Y ahorita hemos visto los números que han ido disminuyendo. En Panamá el primer caso de Omicron fue el 13 de diciembre. Y el impacto real en la capacidad hospitalaria lo veremos en unas 2 o 3 semanas. Entonces, enfocarse en seguir contando casos, enfocarse en seguir aislando gente relativamente asintomática, sana, vacunada, es realmente no enfocar los recursos a donde debemos, que es en garantizar capacidad hospitalaria, en vigilar a los pacientes de alto riesgo y en seguir vacunando. Ahí es donde hay que enfocar los riesgos. Y repito, actualizar los criterios de aislamiento y cuarentena. ¿Por qué? Porque Omicron es capaz realmente de afectar económicamente al mundo, porque es altamente contagiosa. Entonces, si usted se mantiene con criterios de hace un año, de aislando gente 14 días, porque todavía yo tengo pacientes que nos dicen que del Ministerio de Salud los llaman y le dicen que le tienen que llegar 14 días. Si es que los llaman, porque hay otros que no los llaman, porque repito, se ha desbordado la capacidad de seguimiento. Y los conceptos también se han quedado en el 2020. Entonces, si tú tienes un Omicron que es 16 veces más contagioso que Delta y Alfa, y tú sigues con criterio de aislamiento de 10, 14 días, tú vas a golpear fuertemente a la economía y a la clase empresarial y a los gobiernos, ¿no? Doctor, también me llama la atención ayer una información que surgió sobre la Sociedad Panameña de Pediatría, que está recomendando que a Ujú. los niños de 5 años o más que reciban la vacuna contra la COVID puedan recibir también otras vacunas que se encuentran atrasadas en el esquema de vacunación. Yo creo que es importante que informemos a los oyentes, doctor Sandoval, este punto específicamente. Muy buena pregunta. Y aprovecho para reforzar el tema de la vacunación a nivel de nuestro país. O sea, es cierto, es cierto que en esta pandemia una de las cosas que hemos visto es la infodemia, el exceso de información, de fake news, de gente con ansias de un protagonismo innecesario o necesario para sus intereses particulares, ya sea económicos, ya sea religiosos, ya sea políticos. Y esa infodemia definitivamente ha afectado con campañas antivacunas y ha confundido a mucha población. Mira, los principales factores pronósticos para que a ti te vaya bien si tú contagias este virus, el primero es la vacunación. Y que tengas una vacunación completa con tu tercera dosis y refuerzo si es la población indicada. De ahí, lo otro, obviamente, tu sistema inmunológico, que se defienda, la carga viral y los factores de riesgo. Pero la vacunación ha sido el gran game changer, como llaman los americanos, de esta pandemia. Con respecto a la vacunación pediátrica, Pediátrica, sí. mira, yo le quiero transmitir a los padres que se han vacunado y que algunos tienen
digamos, ciertas dudas. La vacunación pediátrica, tanto por otros virus y como para COVID-19, es segura y eficaz. Y es más, la Sociedad Panameña de Pediatría y la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica ya recomienda incluso no descuidar los otros esquemas de vacunación, como es el virus de la influenza, por ejemplo. Hemos visto un aumento de casos de influenza en esta época del año. Entonces, un mensaje a los padres: la vacuna es segura. Yo vacuné a mis hijos, tuve la oportunidad de llevarlos a Estados Unidos, los vacuné. De hecho, el más pequeño contrajo COVID hace poquito, en un veranito, y la evolución fue de un día, de unos síntomas muy leves, y fue como si nada. Así que yo exhorto a la población panameña a que vacune a sus niños sin problema. Nosotros estamos practicando con el ejemplo, vacunando a nuestros hijos, a nosotros mismos. Pero definitivamente recalco a usted, que es un medio de comunicación serio, que esas campañas antivacunas con intereses particulares, y que ya vemos que hasta políticos en redes sociales que lanzando candidaturas a raíz de una campaña antivacuna, otros con fines económicos, religiosos, todas esas teorías de conspiración, lo que han hecho mucho daño y cobrado muchas muertes en esta pandemia. Doctor, yo le quería preguntar, porque usted es jefe de cuidados intensivos de un importante hospital privado de Panama Clinic. ¿Cuál es la situación que se vive en ese hospital? Y se lo pregunto porque justo ayer me comentaba el doctor José Terán que San Fernando han visto cómo han aumentado la cantidad de pacientes hospitalizados y además la cantidad de personal que está incapacitado también o en cuarentena o en aislamiento. Claro. Entonces, que eso también afecta la atención. ¿Cuál es la situación del centro en el que usted trabaja? Buena pregunta, Alessandra. Ayer compartíamos información con el ministro de Salud y con el doctor Terán también, grupos de WhatsApp que hemos mantenido durante toda la pandemia. Mira, por ejemplo, ayer yo tuve 3 ingresos en cuidados intensivos en Panama Clinic y se me acabaron las camas ya para COVID-19 en ese hospital. En el Hospital Pacífica Salud quedaba una cama, en San Fernando estaban llenos y en el Hospital Nacional también estaban llenos. ¿Cuál es el perfil de esos pacientes, doctor? Ajá. El perfil de esos pacientes, 90% de los pacientes que entran a cuidado intensivo son pacientes no vacunados o parcialmente vacunados, pero la gran mayoría son no vacunados y con comorbilidad y que se complican. Y es triste ver pacientes que te dicen que no se vacunaron porque se confundieron al escuchar campañas, que tuvieron miedo y que ahora se arrepienten de eso. Es triste y lamentable ver cómo uno tiene que intubar a un paciente, ponerlo en ventilador porque no se vacunó. Hoy en día es inaceptable complicarse de COVID por no vacunarse. Eso es inaceptable. Eso es no pensar en el bien colectivo y pensar en el bien individual. Porque si bien es cierto hay que respetar los derechos de cada persona, una persona no vacunada pone en riesgo a su entorno. Entonces, el perfil de esos pacientes, Mirna, la mayoría son pacientes no vacunados. Y ayer los hospitales privados del país llegaron a su máxima capacidad. Nosotros le transmitimos esta información al ministro de Salud y él nos llamó y conversamos. Nosotros mantuvimos una comunicación fluida con el señor ministro y ya la capacidad en los hospitales públicos va por 40%. Entonces, tenemos que anticiparnos al virus. Hay que, por ejemplo, tomar medidas ya de cancelar las cirugías electivas, guardar ese recurso, concentrarlo para lo que viene. Hablamos que los picos máximos vendrán en 2 o 3 semanas. Cancela la cirugía electiva, vuelve al teletrabajo, a la teleconsulta, me refiero a la parte médica. Vuelve a la teleconsulta, saca ese personal de los hospitales, de las policlínicas, concéntralo para la reconversión de camas que va a haber que hacer nuevamente. Pero esas son cosas que nos estamos demorando. Por eso digo, a veces pareciera que la pandemia no nos ha enseñado en algunos aspectos y eso sí me preocupa. Pero la capacidad hospitalaria a nivel privado ayer llegó prácticamente a su máximo nivel.
Doctor, la verdad que me preocupa el panorama que usted plantea, pero es verdad, siempre vamos detrás de Europa y en Europa ya se está viviendo y en Estados Unidos esa situación que usted también está describiendo. ¿Cómo puede impactar la adquisición de los medicamentos que han sido ya aprobados por el gobierno, estos antivirales que en teoría se deben dar en los primeros días de la enfermedad? ¿Puede hacer una diferencia en esos pacientes que están en cuidados intensivos? Hay dos tratamientos aprobados eh, en fases muy tempranas de la enfermedad, que son el molnupiravir y el Paxlovid, un antiviral y otro que refuerza como con ciertos, son, el otro mezcla varios antivirales y el otro es un antiviral. Tiene varias limitantes, Alexandra. Uno, se toma 4 tabletas 2 veces al día por 5 días. Estamos hablando de 40 tabletas, que es el molnupiravir. Y el Paxlovid se toman 3 tabletas 2 veces al día por 5 días. Estamos hablando de 30 tabletas. Hay que darlo en fases muy tempranas de la enfermedad, es decir, prácticamente síntoma diagnóstico y tomándote las tabletas. Y hay que tener cuidado porque uno de ellos está contraindicado en el embarazo y en los menores de 18 años y el otro tiene muchas interacciones con otros medicamentos. No son medicamentos costosos, no contamos con producción local de esto, dependemos de otras, y tú bien sabes que Europa va a abastecer primero, Estados Unidos también, y la verdad que el impacto pudiera verse en el paciente grave, pero la mayoría de los pacientes en este momento, y eso hay que tranquilizar a la población, que están teniendo COVID-19 por Omicron, que es lo que prevalece en Panamá ahorita mismo, definitivamente, están teniendo un excelente curso, cuadro muy leve, no llegan a los hospitales, porque recuerda, la vacunación te protege de muerte, te protege de hospitalización grave y te reduce la posibilidad de que te contagie y que tú contagies, pero no la disminuye a cero. Pero está cumpliendo su objetivo de que no mueras por COVID ni que llegues al hospital por COVID y que te dé un cuadro leve. Entonces, eso te lo quiero transmitir también. La gente que está vacunada está teniendo una muy buena evolución por estos cuadros y este aumento de contagio. Doctor Sandoval, Panamá cumple un año exactamente de haber empezado a implementar o a vacunar a la población. Hay gente que todavía tiene dudas sobre la tercera dosis y yo leí ayer en The Lancet, en esta publicación médica tan importante a nivel mundial, que decía que la vacunación de 3 dosis provoca anticuerpos neutralizantes contra Omicron. Es decir, es importante que las personas que no se han puesto la dosis de refuerzo lo hagan. Por supuesto, la dosis de refuerzo es necesaria, tanto de refuerzo o tercera dosis, es necesaria porque, como tú bien dices, Lancet, una de las mejores revistas prestigiosas que hay en este aspecto, se ha visto que cierto nivel de tendencia a disminuir los anticuerpos, por eso es los refuerzos, ¿no? Para mantenerte y más ahora que hay una ola de contagio de una variante nueva como es Omicron. Así que totalmente recomendado completar su esquema de vacunación. Doctor, yo nada más quería agregar un comentario y es que conozco de varios casos de personas que dentro de una misma familia, sin usar mascarilla porque están dentro de la burbuja, una persona ha resultado positiva y el resto no, pero precisamente porque son personas que tienen su esquema de vacunación completo con su dosis de refuerzo. Completa. Así que yo creo que esos ejemplos los estamos viendo y solo reiterar el llamado a la gente a vacunarse. Yo creo que con esa conclusión tenemos que quedarnos hoy porque lo que usted plantea es Vacunarse, preocupante. Alexandra, y volver a la mascarilla de manera estricta. Yo siento que, bueno, todos en alguna forma quizás nos hemos relajado, ya tú sabes, el encierro, la mascarilla, pero en este momento, las recomendaciones para soportar este embate de alto contagio es vacunación y uso estricto de mascarilla. Mejor si es de triple capa, mejor si doble mascarilla o tu N95, tu KN95. Volver a lo básico y como bien tú dices, vacunarse, usar mascarilla, evitar aglomeraciones. No me has preguntado, no me has preguntado, pero ya que hablo de aglomeraciones, ¿cómo voy a dejar por fuera el tema de los carnavales? Para mí
es un tema que ni siquiera es un tema a discutir. Por eso que no se lo hemos preguntado, porque yo creo que O Mirna y yo sea, estamos o sea, en shock con que ese tema salga. yo de verdad no puedo entender cómo siquiera es un tema de discusión los carnavales en este país. Por supuesto que no puede haber carnavales. Habrá tiempo de jolgorio y alegría para después. ¿Cómo tú en el Parque de la Tabla vas a hacer para mantener un aforo o un control de mascarilla, un distanciamiento? En medio de esta ola de contagio y que estamos viendo que se nos acaban las camas en los hospitales privados, que la capacidad hospitalaria está disminuyendo. Eso no es ni siquiera un tema de discusión. Por supuesto que debemos reevaluar eso para el otro año y concentrarnos en que no se nos desborde los hospitales. Y pareciera, doctor Sandoval, y usted ha mencionado varias veces que las autoridades de salud de Panamá demoran esta decisión aquí, demoran esta decisión allá, demoran lo otro. Entonces, parece que cada gobierno local está tomando su decisión independientemente y autónomamente, diciendo yo no voy a celebrar carnavales en Veraguas, no, yo en Las Tablas tal vez tampoco. Yo creo que debería ser una decisión unánime, Eso, es decir, venir de la entidad principal y decir, señores, ministro de Salud Mirna, anuncia no tú habrá lo has carnaval, dicho, punto. un alcalde de la ciudad con todo el respeto y la legitimidad que tiene la autoridad no se puede anticipar una dirección de salud. Pero entonces no es solo el ministro de Salud. Hay un viceministerio de Salud, hay una Dirección General de Salud Pública, hay un comité de epidemiólogos. O sea, el Ministerio de Salud debe, como ente rector de la salud, ser más dinámico en la toma de decisiones. Yo siento que a veces le cuesta cambiar una decisión que ya otros países la han tomado hace meses. Hasta Entonces, Brasil. ese mensaje de dinamismo, de chispa, despierten, vamos, hay que tomar decisiones rápidas. Carnavales, hace rato debiste decirle a la gente que se preparara económicamente que no va a haber carnavales, señores. No va a haber. ¿Por qué? Porque estamos en una ola de contagio elevado y la salud es primero y después viene los holgorios y lo económico. Si solo con escuchar el panorama de los hospitales privados ya da terror, no quiero ni imaginarme cómo estamos Es que es un en aviso. UCIs. Ajá. Así empezamos, Mirna. Claro. Los hospitales privados son una muestra, porque cuando nosotros nos llenamos de los hospitales privados, empezamos a derivar los pacientes a los hospitales públicos. O sea, el hospital privado es una muestra de hacia dónde vamos. Así nos pasó en el diciembre del 2020, igualito. Doctor, usted me había prometido unas primicias con el tema de deporte. ¿De qué se trataba? Que no me Perdón. adelantó. Sí. Es que Ángel nos habló de deporte al Por principio. ahí anda Ángel, sí, lo está escuchando, doctor. Sí, mira, Ángel, nosotros formamos parte del Comité Médico Asesor de la Federación de Fútbol junto con el doctor Paulo Barrera, el doctor Giraldo Martínez y todo el equipo de la FEPAFUT. El director técnico está en excelente estado, está muy bien. Estamos incluso, vuelvo al punto de que hay que dinamizar los criterios, elaborando un protocolo especial para la federación en el cual le vamos a hacer testeo a todos los jugadores cada 48 horas con pruebas nasales menos invasivas, con adecuada fidelidad y sensibilidad para acortar la cuarentena, porque ahí va un ejemplo. Tú tienes compromisos internacionales en breve. Imagínate que nosotros le aplicáramos conceptos viejos y desactualizados a los jugadores de la selección. Nos quedamos sin selección, sin director técnico. Así que la buena noticia es que la selección de Panamá de fútbol está siendo monitorizada estrictamente por un equipo médico, su cuerpo médico y con protocolos actualizados de testeo con pruebas menos invasivas, más seguidas y con acortamientos de cuarentena y aislamiento. Y vamos a tener a nuestro director técnico listo para los partidos de la próxima semana. Sí, doctor, aquí le habla Ángel. Ya que toca ese tema, la pregunta vendría siendo, si bien el equipo tiene todo este tipo de testeo, como acaba de decir, que es muy importante, cuando, por ejemplo, cuando vengan de Costa Rica, tengan que viajar a México, ¿qué tipo de protocolo se tiene que seguir en el sentido del país donde se va a visitar, ¿no? Si tiene un protocolo diferente o se mantiene todo, que todo esté, como se dice, que esté acorde, ¿no? Cada país. Mira, Ángel, aprovecho nada más unos minutitos de explicarte. Nosotros hemos trabajado con la Federación de Fútbol. Fue uno de nuestros primeros ensayos de lo que fue la burbuja.
y nosotros tenemos la primera burbuja cuando los mandamos a Buenaventura en el año 2020, en septiembre. Ahí les hacíamos testeo periódico, desarrollamos protocolos de bioseguridad, sabemos qué jugador duerme con qué jugador, el puesto en el bus donde se sienta. Son protocolos muy estrictos, pero como tú bien mencionas, cuando viajas a ciertos países cambia, unos piden PCR, otros piden antígeno. Pero lo importante es que la Federación de Fútbol ha seguido protocolos de bioseguridad con un cuerpo médico que los ha estado asesorando desde la primera burbuja en Buenaventura, que todo eso lo organizó el doctor Paulo Barrera, junto con el equipo del cuerpo médico de la selección, hasta estos momentos. Nosotros estamos metidos con ellos, haciéndole pruebas, evaluando cualquier síntoma, estrictamente van siguiendo. Tenemos una monitorización de cada jugador, de incluso, ya te digo, qué jugador es su compañero de cuarto, en qué puesto del bus va, y todo eso ellos lo han seguido al pie de la letra, pero uno no puede descuidarse que en un vuelo a Perú, por ejemplo, bueno, te contagie, pues aeropuerto, avión, etcétera, a pesar de todas las medidas. Pero, repito, la fanaticada puede estar tranquila que van a tener director técnico para el partido en Costa Rica, contra Jamaica y contra México. ¿Qué día ya se debe oficializar que Thomas Christensen ya salió de todo el tema del COVID? Si se puede saber. Claro, va a depender de las pruebas que vamos a estar realizando, las pruebas antigénicas que vamos a estar haciéndole cada 48 horas a nuestro director técnico. Bueno, doctor Sandoval, gracias de verdad por esta casi media hora que hemos conversado con usted. Temas interesantísimos, fundamentales, y la verdad es que siempre es importante y esencial hablar con personas como usted que conocen tanto del tema de la pandemia y sobre todo que nos hablan honestamente sobre lo que estamos viviendo en este momento y lo que nos espera y la realidad en cuanto a algunas decisiones que no se llegan a tomar por parte de las autoridades del país, las autoridades sanitarias. Gracias nuevamente por estar acá en Radio Panamá. Gracias, Mirna. Gracias, Alexandra. Buenos días. Buenos días para usted, doctor.